Hola, ¿qué tal? Soy Joy. Y esto es la 9 de Lamberts. El día de hoy repasaremos los datos de lo que fue la primera liga española de la historia jugada entre 1928 y 1929. Primero que nada, unas aclaraciones. En este vídeo usaré escudos y nombres actualizados, no los que se ocupaban en 1929. También, referente a la puntuación, hay que recordar que para entonces no se usaba la actual puntuación de 3 puntos por partido ganado. En ese momento se otorgaban 2 puntos por cada victoria y 1 punto por empate. Además, el sistema de desempate difería del actual. Si dos equipos se encontraban empatados en puntos, se posicionaba por encima a aquel con la mayor ventaja en cuanto a enfrentamientos directos. Si persistía el empate, se recurría al cociente, que no era otra cosa que dividir la cantidad de goles a favor entre los goles recibidos. Conformar una primera división de fútbol en España fue complicado, aunque la Real Federación Española nace en 1913 y el Campeonato de España Copa de Su Majestad el Rey se estaba jugando desde 1903, copiar el modelo de liga que se llevaba realizando en Inglaterra desde 1888 parecía complicado. Sin embargo, para 1928 todas las partes involucradas pudieron ponerse de acuerdo y nacía la Primera División de España, 40 años después que la inglesa y 25 años después de la primera Copa del Rey. Los participantes de este evento fueron definidos de la siguiente forma. Los equipos que tenían que hacer parte de la primera versión de la liga debían haber ganado, por lo menos una vez, la Copa del Rey. En ese aspecto calificaban 6 equipos. Athletic Club, campeón de la Copa en 1903, 1904, la segunda edición de 1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921 y 1923. Real Madrid campeón de Copa en 1905, 1906, 1907, 1908 y 1917. Real Sociedad, quien sucedió al Club Ciclista de San Sebastián, campeón en 1909. Fútbol Club Barcelona campeón de Copa en la primera edición de 1910, 1912, la segunda edición de 1913, 1920, 1922, 1925, 1926 y 1928. Real Unión Club de Irún campeón de Copa en la primera edición de 1913, 1918, 1924 y 1927. Y el Arenas Club de Getxo campeón en 1919. Para completar los 10 participantes que se tenían previstos, se optó por incluir a los subcampeones de Copa. Había 6, pero 2 habían desaparecido y uno estaba en una gran crisis institucional, con lo cual los 3 equipos que se sumaron a la primera división fueron Atlético de Madrid, el Español de Barcelona y el Club Europa de Barcelona. La última plaza se definió mediante un torneo clasificatorio de 10 equipos. Este clasificatorio era a partido único, pero en caso de empate, deberían repetir el juego. La primera ronda del torneo clasificatorio enfrentó al Real Oviedo contra el Iberia y al Real Betis contra el Alavés un 25 de diciembre de 1928. Los béticos lograron superar al conjunto vasco por 2-1, mientras que Real Oviedo e Iberia empataron y tuvieron que definir al día siguiente con resultado de 4-1 a favor del equipo de Asturias. Los cuartos de final del torneo arrancaron el 10 de enero de 1929 con el duelo entre Racing de Santander y Valencia, partido que terminó empatado y se definió 3 días después con resultado favorable para Racing. Ese mismo día jugaron Real Oviedo contra Real Betis con victoria por la mínima para el conjunto andaluz. El Celta ganó 3-2 al Sporting de Gijón y el 17 de enero Sevilla cerraba los cuartos de final derrotando 4-1 al Depor de La Coruña. La primera semifinal se jugó entre Racing y el Betis con victoria para el conjunto cantábrico por 2-1, lo mismo haría el Sevilla con el Celta el 27 de enero, de esta forma, Sevilla y Racing se jugaban un puesto en la primera edición de la Primera División de España. El 3 de febrero se jugó la final dando como resultado un empate. 3 días después los equipos volvieron a empatar y finalmente el 9 de febrero de 1929 Racing sellaba su clasificación a Primera División al ganarle a los sevillanos 2-1. De esta forma el cuadro de equipos que disputaría la Primera División estaba completo. 4 equipos vascos, 3 equipos catalanes, 2 equipos madrileños y un equipo cantábrico.
Un día después de la definición del último cupo empezó la liga. La jornada 1 dejaba los siguientes resultados: el primer gol se lo marcó el extremo derecha del Español, José Prat, al meta del Real Unión de Irún, Antonio Emery, abuelo de Unai Emery. La tabla de clasificaciones. La segunda jornada se jugó el 17 de febrero, destacando entre otros la paliza del Athletic por 9-0 al Español y la caída en Camp-les-Corts del Barcelona ante el Real Madrid por 2-1 en lo que hoy es el Clásico Español. La tabla, transcurrida la segunda jornada, lucía tal que así. En la siguiente jornada del 24 de febrero se daba el hoy denominado derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético, en Chamartín, con victoria para el equipo blanco por 2-1. La tercera jornada dejaba a un sólido Real Madrid liderando la tabla. La cuarta y quinta jornada consolidaban el liderato invicto del Real Madrid, hasta que en la sexta jornada, un 24 de marzo, Español acababa con el invicto del Madrid con un apabullante 4-0. El Español se ubicaba a un punto del Madrid tras el final de la sexta fecha. El campeonato transcurría con normalidad, llegando así hasta el final de la primera vuelta, ubicando al Real Madrid primero con 14 puntos, seguidos del Arenas con 12 y el Athletic y el Español con 11. En el fondo permanecía el Racing, condenado desde muy temprano al último lugar. Tras su derrota en Barcelona y la victoria del Arenas en Madrid, el club vasco igualaba al conjunto blanco en la cima del torneo con 14 puntos. La jornada 11 presentaba la vuelta en Chamartín del duelo Real Madrid-Barcelona. Esta vez, la victoria se la llevarían los catalanes por la mínima. El club Arenas de Getxo se posicionaba en el primer lugar tras 11 fechas disputadas. El ritmo de partidos constantes se cortó en la jornada 12, el primer partido se jugó el 9 de mayo, luego se jugaron dos el 12 de mayo, uno de ellos correspondiente a un partido de la fecha 14 y el 19 de mayo se finalizaba con los partidos de esta fecha, pero el partido que disputarían el Club Arenas y el Barcelona debió ser aplazado debido al luto en honor a José María Hacha, vicepresidente del Arenas, quien se había matado esa misma semana, en carretera, cuando acudía a ver en Madrid el España-Inglaterra. Un partido histórico que España ganó 4-3 y que supuso la primera derrota de los ingleses con un equipo del continente. La tabla del 19 de mayo mostraba un panorama con el Barcelona con un partido menos y el Unión de Irún con un partido más, además del liderato del Español. Todo transcurrió normal en la jornada 13 y la 14, donde el Irún se ponía al día y el Barcelona y el Arenas quedaban con un partido menos, ambos, en la cima de la liga. Tras la jornada 15, Real Madrid recuperaba el liderato debido a los traspiés de Barcelona y Arenas y su victoria ante el Español. Los resultados de la jornada 16 y 17 dejaba a tres equipos peleando por el campeonato. Real Madrid con 23 puntos, Barcelona con 21 y un partido menos ante el tercero. Y Arenas, que llegaba con 19 aún con remotas posibilidades de campeonar. El Madrid debía ganar para asegurarse ante el Barcelona, que debía un partido, pero en su visita a San Mamés se llevó una dolorosa derrota. Ese mismo día Arenas se bajaba de la pelea tras perder con el colista Racing. Y Barcelona se adueñaba del liderato por primera vez después de vencer al Unión de Irún. Con un partido menos Barcelona era líder, pero el Real Madrid todavía podía salir campeón, ya que si el Barcelona perdía su partido faltante en Getxo, harían que su cociente fuese peor que el equipo blanco. Barcelona debía sumar por lo menos un empate contra el equipo vasco. El día 30 de junio, una semana después de finalizados los partidos de la última fecha, se jugó aquel partido aplazado de la jornada 12, el Barcelona ganaba de visitante al Arenas y se consagraba como el primer campeón de la historia de la Primera División Española con 25 puntos, 2 por delante del Real Madrid. El Racing, tras quedar en la última posición, debía jugar un partido de ida y vuelta por la permanencia contra el campeón de la segunda división, el Sevilla. El primer partido en Sevilla lo ganó el local por 2-1. En casa, el Racing se jugaba la permanencia. El 14 de julio, el conjunto de Santander logró la victoria necesaria por 2-0 para mantener su plaza en primera división y se convertía en el verdugo de los sevillanos, ya que le había ganado el torneo clasificatorio a primera división y ahora volvía a frustrar las aspiraciones de los andaluces. Así terminó la primera edición de la Primera División Española. Barcelona levantando el título y los mismos 10 equipos esperando iniciar la liga de 1929-1930. Pero esa historia será para otro video. Muchas gracias por ver. Te ha hablado yo y esto fue
La 9 de Lamberts. Chao.